Amados, yo no tengo gran idea de cuál haya sido la situación, pero qué buena controversia está de que si se representó la última cena en las Olimpiadas o no. Yo le puedo decir una cosa, en la cabeza y en la imaginación de quien creó esta idea, debió haber parecido algo fabuloso, al grado de atreverse a exponerlo ante el mundo entero. No estoy defendiendo a nadie, estoy hablando desde como el autor lo entendió para sí mismo, ¿sí? Y resulta ser que el mundo lo tomó muy mal, punto. Así nos pasa, amados, cuando nosotros vemos a Dios. Dios escribió su palabra y su palabra es coherente desde Génesis hasta Apocalipsis, hasta que llega a los hombres y los hombres aseguran que la Biblia se contradice a sí misma. Si se da cuenta, es la misma situación y obviamente ni por error me voy a atrever a comparar a este cuate que desconozco quién es, que hizo esta escena, pero creo que el entendimiento es el mismo. Si nosotros no vemos la intención del autor, no vamos a entender su obra. La palabra de Dios es exactamente lo mismo. Si nosotros no nos ponemos en los zapatos del creador, del autor de la verdad que es Dios, difícilmente vamos a entender su obra y muchas veces nos vamos incluso a atrever a decir que ésta se contradice a sí misma. Amados, muy buenos días. Está bien interesante este tema porque yo he escuchado muchísimas veces, he leído muchísimo y he visto ahora en la era del TikTok muchísimo más acerca de que la Biblia se contradice. Y si nos vamos a lo literal y a lo textual, probablemente la Biblia se vaya a contradecir si tomamos fragmentos aislados. Y le voy a dar dos pasajes bien interesantes. En uno de ellos es el que hemos estado usando esta semana, en donde dijo Jesús, si alguno me quiere seguir, entonces deje sus actitudes egoístas, tome su cruz y sígame. Esto, en un entendimiento textual plano y simple, puede significar, ¿sabes qué? Vivir en Cristo es una cosa difícil. Vivir en Cristo hay que pagar un precio caro y pesado. Una cruz significa sufrimiento y significa un montón de cosas incómodas. Pero el mismo Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Entonces, si se da usted cuenta, es la misma persona diciendo dos cosas radicalmente opuestas. Y entonces podríamos decir, híjole, la Biblia se contradice. Pero fíjese nada más, la Biblia también dice que la intención de Dios es que nadie muera y que todos se salven. Entonces está diciendo, la intención de que todos se salven está, ahora sí que validada por medio de la cruz. En la cruz está la garantía de que todos los que nos pongamos bajo su efecto seremos salvos. Entonces nos damos cuenta que la Biblia ya no se contradice, porque ya no estamos solamente viendo lo textual y lo literal, sino que estamos poniéndonos en la intención del autor. La Biblia no se contradice a menos que querramos encontrar, ahora sí que gramaticalmente, o que querramos encontrar lingüísticamente los errores. Ahí se los puedo garantizar, los va a encontrar todos. Pero cuando entendemos la intención y cuando llevamos el contexto, es más, mire, hay veces que usar un solo versículo de la Biblia no basta si no entendemos el contexto de lo que está hablando, si no nos ubicamos en el tiempo en el que fue escrito, si no entendemos la cultura de las personas que son los receptores de este mensaje. Mire, esta semana estaba platicando, fue mi tema de la semana pasada, los 4 evangelios. Fíjese nada más qué interesante está esto. Los 4 evangelios fueron escritos a 4 públicos diferentes. Por eso hay 4 evangelios que hablan de la misma historia. El evangelio de Mateo fue escrito en hebreo y dirigido a los judíos.
El Evangelio de Marcos fue escrito en latín y fue dirigido a los romanos. El Evangelio de Lucas fue escrito dirigido a los gentiles y escrito en griego, que era el lenguaje común de aquella época. Y el Evangelio de Juan fue escrito en griego y dirigido a los griegos de esa época. ¿Se da cuenta? O sea, cuando entendemos esto, nos damos cuenta de que hay una intención detrás de la palabra y por eso se escribieron esos idiomas. Esto es lo que dice la historia y el original, y esto es lo que dicen los libros, y esto es lo que está confirmado históricamente. No me pelea a mí lo demás. Entonces, amados, cuando nosotros entendemos que Jesús vino a decirnos: el que quiera ser mi seguidor, deje su manera egoísta de vivir, tome su cruz y sígame, y piensa que esto es una carga, quiere decir que lo está usted viendo en el lenguaje de su propia vida y de su propia naturaleza, pero que usted no se entiende a sí mismo como el público al que Dios quiso dirigir estas palabras. Porque entonces, amados, estamos viendo las cosas de la manera difícil y de la manera complicada. El autor siempre nos quiso salvar y siempre quiso que nuestra vida fuera más fácil, más simple y más sencilla. Entonces, amados, nosotros podemos hacer nuestras propias conjeturas, o nosotros nos podemos acercar al autor y decirle: háblame desde tu corazón y permíteme entender lo que tú entendiste, y veremos que no hay una falla sola en la palabra y que la intención de la cruz jamás fue el ser una carga para absolutamente nadie. Y le voy a agradecer personalmente mucho al final de esta semana, tanto a la persona que me hizo llegar este video, el que provocó esta semana de reflexiones, tanto como a la persona que hizo el contenido, a la cual por respeto voy a mantener en anonimato, porque no pretendo hacer una crítica. Por el contrario, me es un honor y me es un privilegio el poder hablar de este tema, y gracias porque me llevó a semanas de meditación, a semanas de oración, a semanas de intimidad con el Padre, para entender la intención del autor y poder compartirles esto a ustedes. Que Dios les bendiga, nos vemos el lunes.